Buen día a todos y todas. Mi nombre es Luis Martínez. El día de hoy compartiré el tema América después de la independencia. Consecuencias. ¿Qué consecuencias conllevaron la reforma liberal? Primero, la separación de la Iglesia Católica al Estado, eliminación de aquellas tierras comunes por las que pocas familias se adueñaran de esas grandes extensiones de tierra. ¿Por qué se dio esta separación de la Iglesia Católica y el Estado? Porque conllevaba a consecuencias al más pobre, al más desposeído, al campesino, que realmente lo necesitaba. La Iglesia Católica era dueña de grandes extensiones de tierra. También poseía una educación laica. O sea, que en ese tiempo la educación no era pública. Realmente lo poseía la Iglesia Católica como una educación laica. También habían pocas familias que eran dueñas de grandes extensiones de tierra, al igual que la Iglesia Católica. Todo eso conllevaron a un gran cambio. También viene la existencia de un sistema político. ¿Qué sistemas políticos podemos encontrar? Primero, la liberal, la democrática, la republicana. Pero este sistema político solo se beneficiaba para aquellos que tenían o eran adinerados, pero no convenía para el más pobre, al campesino, a los grupos indígenas. También en esa época se dio la vinculación al mercado mundial. ¿Cómo se dio esa vinculación al mercado mundial? A través de productos como el café. El producto del café hace tiempo nosotros lo venimos conociendo y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con el café anteriormente? Este producto se dice que entró al mercado mundial o internacional de una forma que generó ganancias, ganancias que fueron más para el que tenía dinero. Entonces, a través de todo esto se dieron cambios en América Latina. ¿En qué siglo? En el siglo XIX. Época de cambios y sobresaltos en la mayoría de los países recién independizados. ¿Qué países eran independizados? Las cuales llamamos provincias. ¿Qué provincias eran las que se daban en esa época? Las provincias como la provincia de Honduras, provincia de Nicaragua, provincia de Panamá, provincia de Costa Rica y El Salvador. Transformaciones se realizaron en ambos etapas. ¿Qué etapas? La etapa del ámbito político, social y económico. Entonces, en América Latina se dieron guerras. Se preguntaron, ustedes, ¿qué guerras se dieron en esa época en América Latina? Primero encontramos la guerra del Paraguay. Así se le designó en ese momento, o se le designó a través de la historia. La guerra de Paraguay. ¿Qué países intervinieron? ¿Cómo se le llamó? Se le llamaron la guerra o la unión de la Triple Alianza. ¿Qué países participaron en la Triple Alianza? Tenemos a Uruguay, Brasil y Argentina. ¿Por qué estos países buscaban una rivalidad o una contra Paraguay? Primero, por una idea imperialista. Una idea imperialista que venía de qué país? Del país inglés o Inglaterra. Tenía alianzas, deudas que eran poseídas por quienes, por estos países, como los países de Brasil y Argentina y Uruguay. Inglaterra les prestaba dinero. Entonces, de esa forma, Inglaterra era uno de los países potencialmente grandes en ese momento, en el siglo XIX. Recordemos, en el siglo XIX.
Inglaterra en ese momento llegó a ser una de las potencias a nivel mundial. Entonces, contraía con sí mismo colonias que había colonizado en ese momento, como los países que están ubicados al sur de América. Entonces, esas ideas imperialistas que nacieron en Europa trajo conflictos y inestabilidad política. ¿Y en contra de quién? ¿En contra de quién se dio esa guerra? La guerra se dio contra Paraguay. Paraguay era un país independiente que realmente no dependía de Inglaterra. ¿Y qué era lo que querían? Querían adueñarse de ese país, invadir ese país, Paraguay. Porque Paraguay realmente era un país que en ese momento tenía una buena educación. Una educación que no lo tenían los otros países de ese ámbito. Entonces, hay que tener en claro que en la América Latina se dieron guerras. Y esa guerra se llamó la Guerra del Paraguay. Paraguay contra la triple alianza de Brasil, Uruguay y Argentina. En el ámbito económico encontramos la privatización de tierras, como anteriormente se los mencionaba, o también se les inculcaba. Esta privatización dañó más a quienes, aquel que era el más desposeídos, como por ejemplo los indígenas, los pobres campesinos. Y esas tierras a quienes pertenecían en ese momento, pertenecían a aquellos finqueros, las cuales tenían grandes extensiones de tierra para cultivar sus cultivos de fincas como el café. Y no solamente el café se dio en ese momento. No se dio un orden del cual se benefician todos, sino los más adinerados. Entonces, aquella gente que se ubicaron como finqueros pasaron a ser una sociedad que tenía poder en el Estado y entre otros diferentes partes de la sociedad. Entonces, los países de América Latina se posicionaron a través de diferentes productos, como lo mencionábamos primero. Honduras se posicionaba con el café. Ese era el producto que Honduras en ese momento se posicionaba. Y también venía lo que era Colombia. Colombia y Brasil se posicionaban a través de la carne de res. De res en ese momento significaba una economía por las cuales estos países habían avanzado. La ganadería. Y también se dio el cuero. Si nos preguntamos qué es el cuero es sacada del ganado. El cuero se posicionaba como una economía a escala mayor en el país de Argentina. Hay que tener claro que Argentina en este siglo XIX también se posicionaba como una de las potencias de las grandes economías a nivel de Latinoamérica y lo hacía a través del cuero y entre otros productos. El producto de la minería. ¿Qué productos podemos encontrar que se hacen de esta materia prima? Como anillos, vasijas y entre otros. Entonces, ¿qué países participaron? Participaron los países como Bolivia, Chile y Perú. Estos países llegaron a posicionarse por medio de esta materia prima, como la minería.
ya en el ámbito económico. Entonces es importante que tengamos claro qué pasó en el ámbito económico, por qué estos países latinos llegaron a posicionarse mediante la materia prima. Materia prima como la minería. Bien, en esta época encontramos el ámbito social y también con el avance de estas etapas o el desarrollo económico y político encontramos el ámbito social. Aquí en la pirámide encontramos a los españoles que se encontraban en Europa, que procedían de Europa hasta estos continentes, como ser el continente americano, o también centrados en Latinoamérica. Los españoles como nosotros los conocemos, ellos colonizaron Honduras. La sociedad clasista, así se le llamó en ese momento, la sociedad clasista, basada en el poder de los criollos y funcionarios europeos. En ese momento ellos se posicionaban como los grandes funcionarios y también dueños de grandes extensiones de tierra. Estos españoles, en el cual eran los grandes, o también los que encaminaban a las grandes o altas sociedades como en ese momento se conformaban. Entonces, ellos eran excluyentes. También eran conservadores. Conservadores porque no querían que la clase media ni la clase más baja estuvieran al igual que ellos. Después de esto, tenemos la clase media. La clase media está compuesta por campesinos, mestizos y indígenas en poco desarrollo económico. Entonces, así hemos llegado a plantear qué es lo que sucedió en la época o etapa del tiempo del siglo XIX. Hay que tener en claro que este desarrollo se dio o cómo se dio a través del ámbito social, económico y político identificables. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que tomen nota para poder tener claro de qué se trata la América después de la independencia.